Hoy vamos a estudiar las razones trigonométricas de un ángulo cualquiera, ¿vale? En el tema pasado la estudiamos en el primer cuadrante, de un ángulo agudo, de 0 a 90 grados. Y ahora en este tema la vamos a generalizar para todo lo que es la circunferencia, ¿vale? Para todos los cuadrantes. Lo primero de todo nos vamos a centrar en el primer cuadrante, ¿vale? Y he dibujado un ángulo alfa que se encuentra en el primer cuadrante, es decir, un ángulo agudo. Y esto es una circunferencia goniométrica. ¿Esto qué significa? Que este lado de aquí mide 1, ¿vale? Voy a llamar a este punto P, que es la intersección del lado del ángulo con la circunferencia goniométrica, ¿vale? Y este punto P va a tener dos proyecciones que se llaman la altura, que coincide con la letra I. Esta distancia de aquí es la misma que esta de aquí, que es el eje I. Y desde aquí hasta aquí, que le voy a llamar X, ¿vale? Porque se encuentra en el eje X. Ahora, ¿qué va a pasar? Aquí veo un triángulo rectángulo. Y voy a definir cuál va a ser el seno de alfa. Yo sé que el seno de alfa es el cateto opuesto partido de la hipotenusa. El cateto opuesto es I, partido de la hipotenusa 1. Por lo tanto, el seno es igual a I. ¿Cuál va a ser el coseno de alfa? El coseno de alfa es el cateto contiguo al ángulo, que es X, partido de la hipotenusa, que es 1. Por lo tanto, el coseno de alfa va a coincidir con X, con la coordenada X. ¿Qué va a pasar? Que como consecuencia, la tangente de alfa es Y partido de X. Teniendo esto claro, que el seno coincide con la Y, el coseno coincide con la X, puedo generalizar a cualquier ángulo de la circunferencia goniométrica, ¿vale? De cualquier cuadrante. Vamos a hacer un ejemplo con el segundo cuadrante. ¿Qué va a pasar con las razones trigonométricas en el segundo cuadrante? Voy a llamar a este el punto P y hago su proyección. Esto es Y, ya que coincide con la altura, ¿vale? Y esta de aquí, como coincide con el eje X, va a ser X. Pero ¿qué le va a pasar a esta X? Que esta X es negativa, ya que se encuentra en el eje X negativo. ¿Qué va a pasar en este caso? Pues como el seno coincide con la letra I, el seno en este cuadrante va a ser positivo. Y el coseno de alfa, que coincide con la letra X, en este cuadrante va a ser negativo. Y como consecuencia, la tangente, que es Y partido de X, va a ser más partido de menos, que es negativa, ¿vale? ¿Qué va a pasar en el tercer cuadrante? En el tercer cuadrante es un ángulo que está aquí, ¿vale? Esta va a ser su coordenada X, que es negativa, y esta va a ser su coordenada Y, que es negativa. ¿Qué me está diciendo esto? Que el seno de alfa, que coincide con la Y, va a tener signo negativo. Que el coseno de alfa, que coincide con la X, va a tener signo negativo. Y que la tangente de alfa, que es Y partido de X, va a tener negativo entre negativo, va a ser signo positivo. Y el último, que es en el cuarto cuadrante, este es el ángulo, ¿vale? Esta es su proyección, este va a ser el punto P, igual que aquí. Esta va a ser Y, que es negativa, y esta, que es la X, que está positiva. La Y es negativa, ya que está el semieje y pues negativo. ¿Qué le va a pasar al seno de alfa? Como el seno de alfa coincide con la Y, va a ser negativo. El coseno de alfa, que coincide con la X, va a ser positivo. Y la tangente de alfa, que es Y partido de X, es menos partido de más, que es negativo. Resumiendo, ¿qué es lo más importante? ¿Vale? Este esquema lo voy a poner siempre y es lo que tendríais que tener delante cuando empecéis a hacer estos ejercicios. ¿Qué va a pasar en el primer cuadrante? Que el seno va a ser positivo y el coseno positivo y la tangente también positiva. ¿Por qué? Porque tanto la X como la Y son positivas, ¿vale? Aquí la X es positiva y la Y es positiva. Ahora aquí la X es negativa. Entonces, ¿qué va a pasar en el segundo cuadrante? Que el seno, que coincide con la Y, va a ser positivo, pero el coseno, que coincide con la X, va a ser negativo y la tangente como consecuencia va a ser negativa. Ahora aquí son negativos tanto la X como la Y, ya que las coordenadas de estos puntos son los dos negativos, ¿vale? ¿Qué le va a pasar? Que el seno es negativo, el coseno es negativo y la tangente como consecuencia menos entre menos más. ¿Y qué va a pasar en el cuarto cuadrante, donde la X es positiva y la coordenada Y es negativa? Pues que el seno va a ser negativo, el coseno va a ser positivo y la tangente como
como consecuencia menos entre más, menos. Y esta es la teoría de hoy.